Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy bien, buenas tardes, querido oyente que nos ve desde sus casas o desde su teléfono, donde fuere. Muchas gracias por estar escuchando este hoy podcast. Hoy tenemos unos invitados especiales. Mi nombre es Fernando Castro Esquivel. Este es el programa Tu Palabra es Verdad, donde presentamos la verdad de acuerdo a Yeshua, nuestro Mesías. Hoy tenemos un tema, ¿verdad?, de las 10 vírgenes, preparación para la llegada del novio, y tenemos como invitados a don Joseph Salazar y a Johan Adanis. Joseph es un amigo mío hace rato, y a Johan Adanis tengo el honor de conocerlo hoy. Bienvenidos a este programa. Como les digo, vamos a tratar el tema de las 10 vírgenes, que yo creo que es muy importante para las iglesias hoy en día. Le voy a pedir, por favor, a mi amigo Joseph Salazar que haga la oración de bienvenida, por favor, para poner sus manos del Eterno. Mucho gusto, don Fernando. Vamos a empezar este tiempo en oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar en este medio de comunicación y difusión de este mensaje, de tu palabra. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo especial, de crecimiento, donde los oídos puedan abrirse a lo que tú tienes que hablar y que puedan despertar aquellas almas que son tuyas. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Muy bien, amén. Les recuerdo, nosotros tenemos un canal en YouTube. Se llama Tu Palabra es Verdad CR. Los invitamos a visitar. Ahí tenemos varios temas y vamos agregando poco a poco. Vamos a leer el lema del programa que nunca falta, que es Deuteronomio 30, del 19 al 20. Dice así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo a los cielos y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Jehová, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces a Jehová, vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y también como parte del lema, a nuestro amado Mesías, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y Lucas 6:46, la gran pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muy bien, y como les decía,
Hoy el tema es de las 10 vírgenes, es una parábola muy conocida, muchas interpretaciones. Hoy trataremos de dar detalles. No sé si será hacer este programa y otro programa más, solo el Eterno sabe, pero sí vamos a tocarlo con mucha responsabilidad, porque este es un tema muy importante. Nada más yo quería, antes de pasarle la palabra a los invitados, que desde tiempos antiguos, ¿verdad? Existe la apostasía, que eso tiene que ver mucho con la apostasía. Ahí en Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tu rebeldías te condenarán. Sabes pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Adonai, Jehová de los ejércitos. Así es de siempre. Bastante fuerte, ¿no? Esa palabra, y es confrontativa para que nosotros también podamos meditar y prepararnos, porque, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy es un tema meramente escatológico que tiene que ver con los tiempos del fin, que nos habla acerca de que tenemos que sí o sí estar preparados. No podemos estar jugando en doble cancha, como dicen popularmente, sino que tenemos que estar bien firmes en la fe, en la convicción de lo que tenemos que alcanzar y lo que tenemos que vivir como pueblo que Él ha escogido para sí. Y en vivir. Johan, ¿quieres algo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Claro, Johan, bienvenido. Bueno, sí, hay que tomar en serio las cosas del Eterno, ¿verdad? Estar preparado como estas 5 vírgenes, ¿verdad? Que sí estuvieron preparadas con su aceite, con su lámpara, y esperemos que podamos aprender todos de esta enseñanza. Bien, yo creo que el tema sí, como decía vos, es escatológico, ¿verdad? Que escatología quiere decir el estudio de los fines, ¿verdad? Y es hecha para este tiempo. Es como cuando dijo el libro de Daniel, ¿verdad? Sella tú este libro, que ese libro es para los tiempos del fin. Así es. Igualmente, esto que dijo Yeshua, las 10 vírgenes, es que lo estamos viviendo en carne propia. Lo estamos viviendo nosotros, somos del camino, ¿verdad? Me faltó decir que ellos son de la Casa Vida, una congregación de Moravia, de raíces hebreas o mesiánicas, no sé cómo se identifican ellos. Yo soy también una congregación igual, Atorrey, y compartimos la preocupación, yo digo que de ir a andar pellizcando a las vírgenes dormidas, a las vírgenes insensatas, hay que pellizcarlas, ¿verdad? Para que se den cuenta de ese mensaje de Yeshua tan fuerte. Nada más voy a leer algo que dijo Yeshua, es un tema repetitivo, que es el Mateo 24:43, que es el anterior a Mateo, a lo que vamos a leer ahora, que es Mateo 25, las 10 vírgenes. En el 24 al final dice: pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, habría de venir. Sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahí está la palabra velar, ¿verdad? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual su Señor sobre su casa pone para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera a su corazón: mi siervo tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, se llevan a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será lloro y el crujir de dientes. Es el mismo mensaje, ¿verdad? De las 5 vírgenes. Entonces, yo creo que ahí es un buen punto para empezar. Si quieren, pueden leer no sé si algún comentario antes de leer el texto. Sí, yo quisiera acotar el hecho de que, claro, esto es una parábola, ¿no?
y toda la parábola siempre va a tener un lenguaje con mucha alegoría, es lo que en hebreo decimos midrash, y el tema es, y es algo que la gente debería prestar atención, es que en otras parábolas siempre la pregunta de los discípulos era, ¿y qué significa tal cosa? ¿Y qué significa esto? Pero en estas parábolas no, en estas parábolas no hay esas preguntas, sino que la pregunta, la inquietud es ¿cuándo? O sea, no hay una pregunta sobre qué, ni cómo, ni de qué significa, sino el cuándo. Y eso nos hace entender que en el contexto, obviamente, de lo que ellos están viviendo como una comunidad judía del siglo I, ellos tenían claro en los elementos de las parábolas en el sentido de que eran tipología de los eventos escatológicos desde la perspectiva hebrea. No estaban cuestionando absolutamente nada, porque ellos entendían, por ejemplo, lo que acabas de leer, habla del contexto de las fiestas, el contexto de tiempos finales, el contexto del reino, que para ellos muy claro era, y hasta el día de hoy para los judíos, y lo único que ellos se preguntan es, ¿y cuándo va a suceder? Esa es la expectativa. Y creo que esta parábola que vamos a leer, que no sé si Johan la quiere leer, estamos viéndola desde una situación donde Yeshua dice, ok, sí, va a haber un cuándo, pero hay que estar preparados. Y eso es lo que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, judío, hasta el día de hoy entiende. Los que esperan al Mesías, pues lamentablemente a algunos ya no les importa, pero los que lo hacen están entendidos de que tenemos que tener una preparación para que venga el cumplimiento de ese tiempo y que eso tiene sus requisitos y tiene condiciones, y creo que eso es lo que vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, Mateo 25:1 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere tener un comentario. Yo me di a la tarea de poner, ahí está en pantalla, los elementos de esta parábola, ¿verdad? A mí siempre, como les decía antes, que me ha llamado la atención qué es el aceite, ¿verdad? Para mí es de las preguntas más claves para saber que no nos falte ese aceite. Pero no sé, también Joseph me decía que quería ver eso desde la perspectiva de las bodas judías. Tal vez antes de analizar esos elementos podemos ver lo que tenés. Sí, realmente es importante entender el contexto hebreo del relato, ¿verdad? Siempre hemos dicho a través del tiempo, en un texto fuera de contexto se hace un pretexto, pero cuando nosotros entendemos el contexto cultural, histórico, arqueológico, del lenguaje de donde se está hablando, tenemos que tener claro, nosotros no éramos la audiencia principal en ese momento, no estábamos ahí, pero hay un grupo de personas que sí estaban ahí escuchando de boca de Yeshua esta parábola y entendían todos los elementos que estaban implícitos en la historia. Entonces, obviamente, todo este relato habla de un contexto de una boda hebrea y está conectado esa boda hebrea con la esperanza profundamente escatológica del pueblo de Israel. Por ejemplo, acabamos de tener la última celebración del ciclo de fiestas de otoño, la cual es Sukkot, que la tuvimos allá también con ustedes, y eso nos habla de ese lugar llamado la Sukkah, que ejemplifica también la Jupá, que es el lugar que es como una tiendita, una cabaña, una chocita, o como decimos en Costa Rica, un pequeño chinamo, ¿no? Donde la gente se reúne para
estar en esa simplicidad, dándole gracias al Eterno y tener una conexión con Él. En el caso de la boda hebrea es lo que sucede, el novio y la novia se juntan o se unen bajo ese lugar para hacer el pacto de la relación, para firmar lo que es el contrato matrimonial llamado la ketubá, donde están las condiciones de cómo va a seguir siendo la relación y que los dos están comprometidos a esta relación. De hecho, en Isaías 62:5 nos dice, porque como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como se regocija el esposo con la esposa, así se regocijará contigo tu Elohim. Entonces toda la vida hemos hablado del concepto religiosamente de la novia del cordero, ¿no? Pero cuando hablamos de eso lo vemos desde otra perspectiva tal vez, pero cuando hablamos de esta relación, porque de hecho en algunas versiones habla del novio y la novia, pero realmente está hablando del esposo. ¿Por qué? Porque en una relación judía... Mi versión habla del esposo. Sí, porque en una relación judía no existe el noviazgo. Sí. De hecho, en la Torá no existe el noviazgo en la relación, lo que existe es el compromiso a casarnos, y obviamente para una cultura occidental como la que vivimos nosotros es algo escandaloso. ¿Cómo me voy a casar con alguien que no conozco? ¿Por qué? Porque están viendo un montón de elementos que no se ven a la luz de lo que debería ser la relación. Entonces obviamente esto es importante irlo comprendiendo, ¿verdad? En la tradición judía, por ejemplo, el proceso de boda cuenta de tres fases fundamentales. Primero lo que se llama el Kiddushin. El Kiddushin se conoce como la consagración o el compromiso, es donde se hace la entrega de las condiciones que se van a tener para entrar en esta relación. Luego lo que se llama el Nisuín, que es la unión final, cuando el novio viene a buscar la novia, y también lo que es la Seudat Nisuín, que es cuando se da el banquete de bodas. Entonces hay un proceso. ¿Por qué? Porque primero el que se quiere casar, el que va a ser el marido, el esposo, habla con la familia de la dama, de la novia, se hace un acuerdo de cómo van a ser las condiciones, y luego hay un tiempo de separación, de preparación, y es lo que hizo Yeshua por nosotros. Él viene, él establece las condiciones de la relación, él hace un nuevo pacto con nosotros, y entonces dice, y regresaré. ¿Por qué? Porque voy a preparar, le dijo a los discípulos en una ocasión, moradas, ¿no? Sí. Ese es un lenguaje que tiene que ver también con la relación matrimonial. Sería Sukkot, ¿no? Exactamente, sí. Voy a preparar el lugar donde vamos a habitar juntos, vamos a compartir el resto de la vida. Entonces vemos esa separación aparentemente que hemos tenido, pero ahora estamos esperando la unión final. La unión final donde se da el sello del contrato final, por decirlo así, o la boda como tal, y luego pasamos al banquete, a la celebración festiva de lo que va a ocurrir. Entonces, dentro de ese contexto, hay que entender cómo se mueven esas cosas. Pero también, bueno, vemos el tema de uno de los elementos que es tal vez el eje central, que son las 10 vírgenes, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, voy a darle eso a Johan, ¿verdad? Si quiere comentar algo, pero sí quería hacer algo muy, muy especial. La gente no lee, ¿verdad? La gente definitivamente no lee y se pierden de una gran cosa, porque esta parábola está muy ligada a la relación que el Eterno tenía con su pueblo. Claro. ¿Verdad? La gente, cuando uno le pregunta ¿dónde está el nuevo pacto? Al común corriente, al cristiano común y corriente, y qué no decir de los que no leen la Biblia. A los que leen la Biblia, usted no saben definir dónde está el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no solamente está en la descripción de lo que llaman la cena del Señor, sino también en Hebreos 8:8. Y Hebreos 8:8 es una copia casi exacto de Jeremías 31:31. Claro. Y el Eterno, a través de la Torá y en los profetas, trata a Israel como su novia, como su esposa. Y lo voy a leer aquí, está en 31:32, Jeremías. Dice, hablando, y eso se repite también casi literalmente en Hebreos 8:8, Nuevo Testamento, pero dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Así es. ¿Ves? Entonces, la boda estaba preparada desde el principio. Es que se dio desde el Sinaí. Así. Cuando el Eterno le dice a su pueblo, bueno, aquí están mis leyes y mandamientos,
si ustedes hacen esto, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Y ese es un lenguaje matrimonial. Sí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces el pueblo dijo, bueno, nace Benishma, no sabemos todo lo que nos va a pedir, pero lo que nos pida, eso haremos. Es decir, esa expresión dice, haremos y obedeceremos. Y después entenderemos. Exactamente. Esa es la actitud debe ser de uno respecto a Dios, porque Él lo sabe todo. Exactamente. Entonces, lo importante es que, bueno, pasada la historia, el pacto se invalida. ¿Por qué? Por la prostitución, por el adulterio de Israel, por el irse detrás de otros dioses. Y viene la oportunidad profetizada que usted menciona de que se haga un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto es, ok, vamos a tomarlo nuevo. De hecho, hay un juego de palabras ahí, porque la gente le dice pacto renovado, nuevo pacto, porque en hebreo dice hadashah, que puede significar las dos cosas. Las dos cosas. Entonces nos da a entender, ok, vamos a hacer una nueva relación, pero con las mismas condiciones que existían. O sea, vamos a renovar los votos que habían de alguna manera. Yo siempre lo explico como cuando hay una costumbre, creo que dentro de la iglesia católica, que es y también en los cristianos he visto, la renovación de los votos. Exactamente. ¿Verdad? Que es la palabra hadashah. Pero hay algo interesante, porque la Torá, por ejemplo, cuando una esposa es repudiada, prohíbe volverse a casar con esa mujer, y el marido no la puede volver a tomar, el marido original, Sí. y a menos de que muera se puede volver a casar esa mujer. Interesantemente, nosotros vemos como Yeshua, en la figura del novio, viene, muere Y resucita. y resucita para dar la oportunidad de hacer ese nuevo matrimonio, porque si no hubiera invalidado, obviamente, ese principio del matrimonio según la Torah. Muy bien. Johan, cuando me haces así, cuando tengas ahí... No, yo estoy aprendiendo montones, la verdad. No, pero algo que me trae a la memoria es el hecho de cómo se conforma un Midian, ¿verdad? 10 varones que son como la representación de una totalidad. Y aquí está hablando de 10 vírgenes, ¿verdad? Sí. Entonces, El 10 siempre es como esa totalidad que viene a representar a un pueblo, ¿verdad? Entonces, me parece interesante porque para hacer las liturgias se necesita un Midian de 10 personas. Sí. Entonces, esas 10 personas tienen que estar todos preparados y todos con la kavaná, con la intención de buscar al Eterno y de hacerlo de una forma con toda la intención, con todo el corazón, con toda la concentración totalmente enfocado en buscar al Eterno, ¿verdad? Entonces me recuerda un poco esto de las 10 vírgenes a este Midian, ¿verdad? Sí. Y a esta totalidad del pueblo. Sí, tal vez si volvemos ahí a la presentación. Ahí yo puse ya empezaste a hablar de eso sin querer queriendo, pero es bueno, ¿verdad? Porque los elementos de la parábola, bueno, el reino de los cielos es central, ¿verdad? El reino de los cielos no tiene, ahí no hay virash, ¿verdad? Está hablando del reino de los cielos. Es que hay que vivir pensando en el reino de los cielos. Eso es en realidad el fin de esta parábola. Pero bueno, las bodas, ya Joseph explicó un poquito, ¿verdad? Yo supongo que crees también que, o no, si se refiere a la boda del Cordero. Sí, claro, es que obviamente es todo o sea, la boda judía como tal, hoy en día sigue todo el protocolo y el diseño de lo que ha sido establecido por el Eterno, ¿no? Como Él muestra que hace una relación y un pacto con Israel y quiere, obviamente, mantener esa relación. Sí. Entonces, obviamente, la fiesta, por ejemplo, la de Sukkot, nos habla de ese tiempo, donde estamos en la simpleza de estar ahí, en ese lugar tan sencillo, pero que lo más importante es la presencia del amado que está con nosotros. Sí, muy bien. Bueno, ya Johan habló de las 10 novias. Ese 10 es muy importante, está muy presente, es como la completud. No sé, plenitud. Sí, era o sea, cuando se completa todo, por ejemplo, 10 mandamientos. Por ejemplo, dice en Zacarías 24:13 o
8:24, perdón, dice que en aquel tiempo vendrán 10 varones de todas las naciones y tomarán a un judío de su manto y le dirán, llévanos contigo porque ustedes tienen al Dios verdadero. Esos 10 representan a todas las naciones, es obvio. Entonces, ese 10 de las 10 novias significa que es un mensaje para todas las iglesias. Para Apocalipsis hay un mensaje para cada iglesia. Ese es un mensaje para todas las iglesias, no son 7, son 10. ¿Verdad? Y podemos verlo. Es decir, ahora, desgraciadamente, las cosas que suceden en muchas iglesias, y yo soy muy crítico, da mucha vergüenza. En YouTube circulan muchísimos videos diarios, yo casi que por hora, de muchos ridículos que se hacen en las iglesias, y voy a hacerlo sinceramente, ¿verdad? Es que es algo impresionante. El mensaje es, pongamos las barbas en remojo. ¿Cuándo hizo usted a Yeshua tirando a alguien? Cuando él mismo lo levantaba. O sea, por favor. ¿Verdad? Entonces ese 10 está bien. Ahora, las lámparas, ¿qué creen ustedes que son? ¿Cómo las ven? ¿Qué representan? Sí, bueno, obviamente la palabra nos habla mucho del elemento de la lámpara, ¿no? Sí. La lámpara, obviamente, desde la perspectiva del contexto, nos habla de ese elemento que tiene dos cosas importantes. Tiene el aceite, que es el combustible, que le va a dar vida a la lámpara como tal, a través de la luz que emana. Entonces, la escritura es muy clara, ¿no? Porque cuando dice que tenemos que, en esa parábola muestra de las 10 vírgenes que tienen que tener sus vasijas llenas de aceite, obviamente para darle funcionalidad a esa lámpara. Entonces, la palabra claramente, como dice el Salmo 119-105, es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Y de hecho, el elemento pies, ¿verdad?, como un símbolo, como un valor espiritual, habla de nuestro testimonio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los pies hablan del lugar donde tú has caminado, donde tú has estado, etcétera. Entonces los pies, obviamente, nos están hablando de que tienen que ser direccionados. ¿Por qué? Por la luz de la Torá. Entonces es muy importante ese detalle, porque creo que, y lo hablaba con Johan creo que en la tarde, ahora antes de llegar acá, de que mucha gente tiene los conceptos, mucha gente estudia, tiene conceptos, pero las acciones se quedan cortas. Y volviéndonos a lo que él mencionaba de las 10 vírgenes, claro, las 10 vírgenes, el número 10 es muy importante porque habla de un minyan, de un grupo de personas que se unen. De hecho, en el judaísmo, para empezar una comunidad tiene que haber un minyan. Esa es la base de que haya toda una comunidad que busca la Torá, que está viviendo en Torá, si no, no puede existir. Pero el número 10 es representado en el alefato hebreo por la letra Yud, y la letra Yud representa una mano. Entonces tiene que ver también con lo que nosotros hacemos, con las obras que nosotros tenemos. Entonces, para que nuestras obras y nuestro caminar sean dirigidos correctamente, no en lo que nosotros queremos, sino en la voluntad de nuestro Padre Celestial, tenemos que entonces trabajar en que esa lámpara funcione. Y para que funcione tiene que tener obviamente el elemento del aceite como tal. Sí, no, me robó las palabras de la boca, porque yo iba a hablar justamente de eso, ¿verdad? La lámpara, que es la Torá, ¿verdad? La palabra del Eterno, que viene a iluminar nuestras vidas, ¿verdad? Eso es algo pues bastante obvio, evidente, sí, que viene a iluminar nuestras vidas, ilumina el entorno en el cual nosotros caminemos. Entonces es muy importante esa lámpara, que es la Torá y los profetas, toda la Biblia, pues, y toda la enseñanza, pero como dice el Roe, poniéndola en práctica, ¿verdad? Porque si no se pone en práctica, es como una fe muerta, ¿verdad? Sin obras, sin acción, no se puede mostrar lo que uno no tiene, simplemente no es posible.
es como contraproducente inclusive. Sí, a mí, bueno, yo les he dicho que hay varias perspectivas de donde ver esto. Yo veo más las lámparas, ¿verdad? Son como nuestra oportunidad que nos dio por gracia para ser pueblo, ¿sí? Porque nosotros estamos hechos para brillar, nosotros debemos ser luz, ¿verdad? También, y las vasijas es nuestra misma existencia. De hecho, las vasijas, supongo que anteriormente las hacían de barro, ¿verdad? Dice que Él es nuestro alfarero, ¿verdad? Entonces, esa oportunidad que tenemos nosotros de ser diferentes, ser un pueblo distinto a todos los demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar el aceite, ¿verdad? Y ahí está, esta es la gran cosa, ¿qué es el aceite? Como decía, hoy podemos iluminar bastante a las personas sobre qué es aceite, porque la gente se preocupa, bueno, ¿qué hago yo para no quedarme sin aceite? ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué debo hacer? Esas preguntas, ojalá y yo estoy seguro que le vamos a contestar, ¿verdad? Tengo en la otra aquí, algo que tengo cerca de, bueno, no sé, si nada más para continuar ahí, yo creo que la puerta, ¿verdad?, es la salvación, ¿verdad? Así es. El adormecimiento, ¿por qué se duermen? ¿Qué creen ustedes? Bueno, obviamente yo creo que cuando hay un adormecimiento... Porque fueron las 10, ¿verdad? Que se sí, durmieron. hay un adormecimiento y el adormecimiento tiene que ver con la apatía espiritual, tiene que ver con la pereza. De hecho, hay un pasaje en Eclesiastés que dice, habla de aquel que cabecea y que se duerme, ¿por qué? Porque tiene apatía, porque tiene pereza. Entonces, el adormecimiento es un estado previo a la muerte espiritual. Porque de hecho en Efesios capítulo 5 dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces, si tú estás adormecido, tienes que despertar, porque si no vas a pasar a una muerte espiritual. Y una muerte espiritual, en este caso, alguien que había sido resucitado por la fe, ahora vuelve a morir, bueno, es como que ya no hay vuelta atrás, Sí, ¿no? así lo dice la palabra. Exactamente. No hay forma de revertir eso. Entonces, el adormecimiento espiritual llega, ¿por qué? Porque se pierde el aceite. Se pierde el aceite, hay apatía a la palabra, hay apatía a ser ese contenedor que usted dice, donde el Eterno deposita su sabiduría. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de personas, la espiritualidad que viven es una espiritualidad de fin de semana. Fe, sí, light. Exactamente, entonces voy a un grupo... Ok, estás hablando de espiritualidad, yo hablaría más de santidad. Sí, yo digo que es la forma en que ellos gestionan su espiritualidad, sí, y creen que así está bien, porque es lo que han aprendido. Pero usted dice algo muy claro, cuando hay unción interior, es porque hay Ruach HaKodesh. ¿Y qué es Ruach HaKodesh? Es el espíritu de santidad, y el espíritu de santidad es la disposición que yo tengo de decir, yo voy a hacer todo lo que mi Padre dice que tengo que hacer. Porque usted dijo lo que dice Jeremías, yo haré un nuevo pacto y pondré mi espíritu en ellos. ¿Y cuál es el resultado del ser lleno del espíritu? A diferencia de lo que se enseña en el sistema tradicional, el resultado de ser lleno del espíritu no es porque yo tenga manifestaciones ahí de caerse al piso, sí, y hablar cosas extrañas. No, el resultado, la evidencia. La otra vez vi un video donde la señora trepa una pared sí, de 4 metros como una araña. Wow. Algo impresionante. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso no es la llenura del espíritu. La llenura del espíritu de santidad es que usted tiene un deseo incontenible de decir, yo voy a vivir conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque dice, cuando Él ponga el espíritu, grabará en nuestras mentes y nuestro corazón sus mandamientos. Entonces, vea qué interesante, hay gente que dice que está llena del espíritu, pero rechaza los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el espíritu que tiene realmente? Y es curioso porque, vea, Mateo 14, 15, ¿qué dice? Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, y yo le enviaré al Consolador. Exactamente. El Espíritu es una consecuencia de vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Así es. Pero ahora, de eso del Espíritu, hay 2 situaciones en el Viejo Testamento, hasta donde yo sé, no hay muchos pasajes donde diga, y puso su Espíritu en él, ¿verdad? Al principio fue algunos artesanos que hicieron ahí los muebles del Mishkan, y lo hizo primero con Saúl, el primer rey.
Y luego lo hizo con el segundo rey, con David, con resultados totalmente distintos, ¿verdad? Vean ustedes, el mismo Espíritu de Dios, diferentes resultados. ¿Por qué? Bueno, porque creo yo que ellos no lograron gestionar bien el aceite. ¿Me entiende? Vea la diferencia. Yo creo que aquí, bueno, eso es lo que yo pienso. El pecado si fuera yo juez, el pecado del rey David fue 10 veces más grave que el pecado de Saúl. Lo que pasa es que Saúl no se arrepintió, volvió a caer, y por otro lado, David sí se arrepintió, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia? Hay un pasaje en Romanos 8 que dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ni lo profundo, podrá apartarnos de Dios. Sí, pero ¿y si uno no quiere? Exactamente. ¿Cómo hace el Eterno? Si Él quiere tu arrepentimiento. O sea, entonces, ahí no vale ni lo alto ni lo bajo. Si usted no quiere, no lo va a hacer. Usted tiene que gestionar, ¿verdad? Yo, digamos, parte de la visión de eso es su aceite. Sí, claro, y algo que podría aportar aquí es algo muy importante en la relación que uno tiene con el Eterno, y es justamente lo que usted mencionaba, la Teshuvah. Hacer Teshuvah, siempre buscar el retorno al Eterno, ¿verdad? Siempre buscar ese arrepentimiento, ese no es un remordimiento, sino es algo más profundo, es algo que conlleva un acercamiento total y una forma de ver las cosas que pasaron o que uno hizo que puede mejorar, ¿verdad? Que puede hacerlo acercarse más al Eterno. Sí, yo qué bueno que estamos entrando en materia. ¿Sabe qué es la materia de esto? Llamar la atención de las personas, porque las personas están muy cómodas, ¿verdad? Están, ¿cómo se dice eso? En un estado de confort, ¿sí? En un estado de confort. Pero es que esa no es la santidad. Para mí, el aceite tiene que ver mucho con la santidad. De hecho, la palabra dice, sin santidad nadie verá al Eterno. Yo tengo aquí varios, por ejemplo, Romanos 6:22, que dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué es pecado? Transgredir la ley. Entonces, si usted no quiere caer en esto, cumpla mandamientos. Y dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, no solamente los frutos que están en Gálatas 5, no está la santificación, pero aquí sí está. Igualmente, ¿ves? Y como resultado, la vida eterna. Entonces también Hebreos 12:10 dice, porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Así es. Salmo 13:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguelo. Y Yeshua decía, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán al Eterno. ¿Sí? Yo creo que algo que cabe recalcar es una visión que yo tenía y que creo que la mayoría de las personas tiene acerca de la santidad. Antes de conocer el camino. Antes de conocer el camino, sí. Sí. El camino le llamamos al camino a la Torah. El camino a la Torah, sí. Y es la concepción que uno tiene de la santidad. Porque de acuerdo. La santidad que maneja la mayor parte de las personas es algo como que es inalcanzable, algo que no se puede llegar ahí. Es un nivel que solamente está para algunas personas que pueden llegar a ser santos, pero no, porque nosotros no somos perfectos y no podemos llegar a un nivel de santidad mayor. Entonces, y eso es algo antibíblico, o sea, la santidad es algo que nosotros podemos alcanzar. Claro. Y el Eterno no nos pediría algo que nosotros no pudiéramos alcanzar. Y básicamente, que si la persona que está viendo esta enseñanza hoy se pregunta entonces ¿qué es la santidad? ¿Por qué sí se puede alcanzar? Y pues justamente la santidad es esa habilitación que nos da Yeshua, el Padre nos da por medio de Yeshua, para cumplir con los mandamientos y ser cada vez más santos por medio de los mandamientos.
esa es la santidad. La verdadera santidad se logra por medio de cumplir los misbot, de cumplir los mandamientos. Entonces, el que obedece la palabra cada vez se va santificando más. Y es algo, un camino que se incrementa. Que se incrementa, para claro. arriba. Y algo que es muy curioso es justamente eso, que es un camino como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Entonces bueno, y otra cosa que santo o kadosh significa apartado. Sí. No es que es un camino inalcanzable, es algo que está apartado para el Eterno. Entonces, apartado del mundo, o sea, apartado ser distinto mundo, a los demás. ser distinto a los demás, sí. Vivir de una manera distinta. Y otro, yo no sé si esto va a ser un tema aparte, pero hay que hablar de la ley de Cristo. Y dice, no, ya no estoy bajo la ley de Dios, estoy bajo la ley de Cristo. Y les tengo una sorpresa, porque la ley de Cristo es exactamente igual a la ley de la Torah, porque él era maestro de la Torah. Y digo una vez, pero Pablo de Tarso no tenía la autoridad para quitar la ley de Dios, de ninguna manera. El que dice eso es un blasfemo. Así es. Él nunca lo dijo ni lo proclamó. Pero eso es un punto aparte, porque ahí en 1 Corintios dice que es la ley de Cristo, y en ningún momento habla de excluir la ley del Eterno. Es más, Yeshua, que sí tiene autoridad sobre todas las cosas en cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, él dijo que no venía a abolirla. Entonces, eso están equivocados. Yo quería llamar la atención porque, vean, ahí, la gente, voy a hacer una, lectura de actividades que la gente hace aún yendo a las iglesias y después de las iglesias. Es normal en las personas ver esto, pero les puedo decir una cosa: si usted quiere llenar su vasija de aceite, deje esto. Eso es un llamado, arrepiéntase, que es el verdadero mensaje que debemos predicar. Yeshua decía, lo primero que dijo es arrepiéntese. Y si sus iglesias no le dan este mensaje, ¿sabe qué? Corra por su vida, porque ahí no está. Pero mire, ahí la gente ve como normal el juego, ¿verdad? De jugar, ir a los casinos, todo eso. El adulterio, la pornografía. Es increíble la cantidad y no digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿verdad? De pastores que ven pornografía. La mentira, el rencor. Las personas que te dicen, sí, yo soy así, pero yo no puedo perdonar. ¿Cómo es eso? Entonces le falta camino. La falta de perdón, la impiedad, ¿verdad? Que es la falta de fe, de compasión, derivada del amor. El chisme, la lengua larga, ¿verdad? La lengua mala, la idolatría. Obviamente, eso es muy importante, pongan atención. Si usted está en una iglesia que tiene imágenes, lea por favor Éxodo 20, los 10 mandamientos. Ahí dice que no se pueden ni hacer imágenes, y menos adorarlas, ¿verdad? Y el amor al dinero. El amor al dinero es algo que no solamente las iglesias no condenan, sino que lo promueven. Lo promueven, el amor al dinero, ¿verdad? Las doctrinas de la prosperidad. Yo tengo aquí de 1 Timoteo, antes de pasarle la palabra, a los ricos, dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en el Eterno, en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Creo que el problema de lo que decía Johan es que hay un estándar de lo que es santidad, no de acuerdo al estándar celestial, sino al estándar terrenal. Es decir, lo que la gente dice que es ser santo, ¿no? Y lamentablemente desde esa perspectiva la gente ha tenido una gran distorsión, confusión, y como decía Johan, lo ven inalcanzable. Pero realmente vivir en santidad es decir, yo me voy a separar de lo que todo el mundo hace porque quiero hacer la voluntad de mi Padre. Y como Yeshua dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, usted mencionaba algunas cosas ahí en su lista interesantes y si nosotros, por ejemplo... Son muy comunes. Son muy comunes, pero por ejemplo, si vamos a Hechos 15, sí, donde en el concilio de Jerusalén, en el Beit Din de Jerusalén, donde estaban ya los seguidores de Yeshua,
tomando decisiones para saber cómo regular las costumbres de este nuevo movimiento que nació del judaísmo, porque en la época, yo lo mencionaba en una clase en estos días, no había un judaísmo, habían judaísmos, cada uno con sus costumbres. Ahora hay uno nuevo, de creyentes en Yeshua, que dicen que es el Mesías, y se están acercando muchos gentiles, gente que no son judíos, para ser parte. ¿Qué hacemos con ellos? Y ahí se les pide 3 cosas para que se santifiquen. Número 1, que se aparten de la fornicación. Número 2, que se aparten de la idolatría. Y número 3, que no coman lo ahogado, es decir, que no coman animales que no fueron procesados conforme a la kashrut o a la comida, de acuerdo a la escritura, para que no se contaminen tampoco. Y incluyen tampoco comer sangre. Exactamente. Y usted ve a muchos cristianos creyentes comiendo sus tacos de morcilla. Entonces, pero Fernando, solo esos 3 mandamientos o 3 instrucciones que mucha gente dice, es que fueron las instrucciones que le dieron al pueblo de creyentes de Jesús nada más. No, esas 3 instrucciones implica que de la Torah usted ya tiene que guardar 95 mandamientos. Así es. O sea, que de esas 3 instrucciones hay 95 mandamientos que yo tengo que poner en práctica. Y no dice solamente eso, dice, y para lo demás, es decir, para todo lo que demás tienen que aprender, ahí en cada Shabbat van a tener quien les enseñe, quien le habla acerca de Moshe. ¿En las sinagogas? De la ley, claro. Entonces, nunca fue un deseo de decir, bueno, ahora vamos a invertir cómo vivimos esta vida espiritual. No, es que para vivir en santidad es hacer lo que Él dice. Y la Escritura nos dice, y los mandamientos no están allá como arriba en el cielo, ni al otro lado del mar para que no los puedas cumplir. Porque yo le pregunto a la gente, les pregunto a ustedes, haciendo una pregunta al público, ¿qué es más fácil, vivir pecando o vivir sin pecar? Depende. Si usted, bueno, es que la gente usted ya conoce, digamos, en este momento a mí es ya sumamente incómodo, como me decía un muchacho que llegó ahí a la congregación, ese cuando ya comencé a conocer esto, me era incómodo pecar. Exactamente, pero el problema es que la gente se le enseña desde los sistemas religiosos que todos somos pecadores, que no podemos hacer nada al respecto, ¿sí? Y que bueno, y hasta se dice, ¿y cuántos pecaron esta semana? Y la gente levanta las manos, ¿cierto? Pero el tema es, ¿por qué? Porque la gente cree que es imposible vivir sin pecado, porque es muy difícil. No, lo más difícil es vivir en pecado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si todos aquí estuviéramos planeando robar un banco, o lo hubiéramos robado ya, ¿cómo estaríamos en este momento? Sí. O sea, la vida estaría bien complicada. ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿De quién nos tenemos que cuidar? ¿De quién nos vamos a huir? Oye una patrulla y se exactamente, o alguien que se mete en el mundo de las redes de corrupción, narcotráfico, etcétera. ¿Cómo vive su vida? En un caos total. Pero cuando nosotros nos salimos de eso y decimos, no, yo voy a pegarme al manual de vida, que es la Torah, y voy a hacer lo que ahí dice, entonces la voy a pasar bien. ¿Por qué? Porque aprendo que hay una manera de disfrutar la vida. Creo que ahí lo difícil es dejar de ser llevado por la corriente. Porque claro, cuando usted apartarse, ser santo. Exactamente, porque cuando usted lo hace, se le va a levantar un montón de amigos, de familiares, de gente que usted conoce, ama o tiene cerca, criticándolo, señalándolo, como decíamos ahora, diciéndole, porque usted habla tanto de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos decidido ser como el padre de la fe. El padre de la fe, Abraham, era llamado hebreo, fue la primera persona llamado hebreo, porque la palabra hebreo significa que yo me salí del mundo, me salí de todo lo que están haciendo aquellos y me puse al otro lado. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción de que hay un solo Dios verdadero y quiero hacer su voluntad. Y obviamente eso es, en cierta medida, una separación, pero también nos tiene que llevar a una preparación, y creo que volviendo a la parábola, eso es lo que nos está motivando Yeshua, que nosotros entendamos que la lámpara tiene que estar llena, que la vasija tiene que estar llena de aceite, que la lámpara tiene que estar preparada, porque solamente va a haber una oportunidad al final. Sí. Y si no estás preparado, el telón se cerró y ya no lo vamos a volver a abrir. Entonces es importante que nosotros realmente hagamos una introspección de nuestra vida espiritual y que volvamos a la Escritura. Dejemos de estar parados todas las semanas escuchando a ver qué nos dice un líder espiritual y creyendo que eso es santa palabra, sin validar la información, sin estudiar a profundidad. Nosotros tener el ejercicio de abrir la Escritura y pedir la dirección del cielo para poder entender lo que dice, porque estamos muy cómodos en que nos prediquen las cosas que nos gustan.
de cuánto dinero voy a tener, de que si voy a ir a viajar, que la prosperidad y eso. Y que serás bendecido y tus hijos. Exactamente, y se ha vuelto una droga, realmente lo que decían, ¿verdad? La religión, el opio, ¿no?, de los pueblos. Claro, se ha vuelto una droga porque la gente simplemente repite los dogmas que se le están diciendo. No hay un ejercicio de verdad de estudiar, de meditar, de conectarse con el Creador para que nuestra vida sea diferente. Y eso es lo que esta parábola al final realmente nos está diciendo. Quiero hacer énfasis en lo que dicen en el capítulo 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese retraso es un tiempo de tikkun, que se dice en hebreo tikkun, ¿verdad?, que es la rectificación. O sea, la tardía del Eterno no es porque Él dice, voy a hacer los que sufran. No, es la oportunidad para que nosotros salgamos de nuestro sueño, la oportunidad que nosotros nos alineemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Sí. Y no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y yo doy el ejemplo de muchos judíos, lamentablemente, por ejemplo, que ya no esperan a un Mesías, ya no les interesa, ya ellos, algunos inclusive creen que no, que la era del reino del Mesías va a ser como un cambio simplemente político y una mejoría para el Estado de Israel, ni siquiera se espera la figura del Mesías en algunos sectores. Sí, y qué curioso, porque no siempre fue así. Vea usted, cuando Yeshua llega a ¿cómo se llama?, a resucitar a Lázaro, se encuentra con su hermana Marta, y Yeshua le dice, no, él va a resucitar, y ella le dice, sí, yo sé que en los postreros días él va a resucitar. Vea usted que ella no era maestra, era una judía común y corriente, y en su mente, en su doctrina, sabía que iba a haber un día de resurrección. Claro. Vea usted, y no era Nuevo Testamento, eso es del Viejo Testamento. Muy interesante eso que decís. Ya se me olvidó que iba a ponerlo, pero unas cosas que hablaste vos es de las doctrinas. Para poner en pantalla esto, es la ley de Cristo. Yo quiero ver por qué la ley de Cristo es clave para que la gente entre en esa zona de confort. Hay dos mandamientos, amar a Padre y amar al ¿cómo se llama? Al prójimo. Al prójimo. Entonces, y ahí entra toda la forma de amar. No especifica, pero mire, ¿dónde queda la brujería? ¿Dónde queda el incesto? ¿Dónde queda el no pagar salarios a tiempo? ¿Dónde queda? Bueno, está fuera de ahí porque la gente desconoce eso. Es más, le digo una cosa, me sorprende, la gente no conoce de Daniel. Un libro hecho para los tiempos del fin, y en las iglesias, lo voy a decir, en las iglesias cristianas no se enseña Daniel, nadie lo conoce, es impresionante. Y aquí voy a leerlo, aquí donde se descubre que la ley de Cristo no es la que la gente cree. Dice, cuando, está hablando aquí Pablo, ¿verdad? Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. ¿Ok? Eso es lo que dice Pablo, pero dice, por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos. Está hablando de gentiles aquí. Aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Aquí está diciendo que él sigue bajo la ley de Dios porque es la misma que la ley de Cristo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? No hay diferencia. Como le digo, él era un rabí, era un maestro de la Torá. ¿Cómo iba él, Yeshua, a tirar eso a la basura? ¿Verdad? Entonces, yo creo que si la gente, es más, hay un lugar que se llama, ahí en la web, God Questions, tiene preguntas en la Biblia. Yo antes vivía peleando con ellos porque daban chance para discutir, para debatir. Y claro, tratando de debatir sobre las doctrinas de ellos. Y en el lugar de ellos, de God Questions, cuando se pregunta por la ley de Cristo, ¿verdad? Aquí en 2 versículos, este versículo no lo sacan. Hay mala intención, o sea, en la enseñanza hay mala intención. La gente sabe lo que es la verdad y no lo hace. Igualmente yo creo
tal vez Joseph sea testigo, pero muchos de los pastores que van los domingos saben que el sábado se debe guardar. Y no lo hacen porque, sinceramente le digo, se le va la plata, porque se va la gente y pierden los rebaños. Ya ha pasado mucha gente. Yo he visto que lo han hecho iglesias, ¿verdad? Que son poquita gente y toman la decisión de pasarse. Yo creo que Joseph pasó por esa experiencia también, ¿verdad? Entonces, no es cierto que la ley de Cristo es una nueva ley, que estamos bajo un nuevo régimen, una nueva religión, ¿verdad? Nueva religión es allá, ¿verdad? La de Roma. Es así porque es otro tipo de religión y otro tipo de camino, ¿verdad? Que siguen definitivamente. Claro, es que se había perdido la esencia de lo que era la Torá o la ley, la instrucción. Que de hecho, bueno, la ley es un término mal traducido, ¿verdad? Porque realmente es instrucción. Y lo que nos está diciendo es que tenemos que vivir en la plenitud realmente de lo que nuestro Mesías, Yeshua, nos enseña de lo que es la Torá. Volver al tema de que es para justicia, es para juicio, es para amor, es para la manifestación realmente del carácter de nuestro Elohim, de nuestro Dios, en medio del pueblo que le ama. Y ya no solamente haciendo cosas que inventaron los hombres para dejar de practicar las cosas que tenían que practicar. Sí, que Dios dejó. Exactamente, entonces ahí es donde tenemos que nosotros retomar. Pero bueno, evidentemente es un tema para mucho recorrido todo esto. Creo que esta parábola para ir aterrizando por acá. Después podemos ver otro tema ahí. Sí, claro. Yo quería dejar en pantalla ese último. Traté de condensar ahí qué es el aceite de la santidad, ¿verdad? Hay tres perspectivas, ¿verdad? Que es la primera es adoración a Dios, alabanzas, oraciones, estudio de la palabra, que es dirigido al Eterno. Otra es la piedad, la misericordia, bondad, darse al dar, que es al prójimo. Y abajo dice comportamiento y estilo de vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es buscar el camino de ser apartado, ¿verdad? Y obviamente al centro, nadie está cuestionando eso, y siempre está la salvación por Yeshua. Así es. Bueno, de verdad se nos hizo corto el tiempo. Se ha volado, ¿no? Sí, muchísimas rápido, gracias. Ya nos veremos pronto aquí, ¿verdad? Ahí con otro tema muy probablemente muy parecido, porque hay que darle a esto. Claro que sí. Darle. Muy bien, bueno, que pasen buenas tardes. Muchas gracias.